Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Último debate de Transforma España de este año 2021. Aunque la semana que viene volveremos aquí, pero pondremos alguna repetición. Os damos vacaciones de Navidad y volveremos el martes 11 de enero con nuevos debates de Transforma España. Y bueno, vamos a poner sobre la mesa un asunto importantísimo, que es la situación económica que vive en estos momentos nuestro país. Y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, al que hace mucho que no veía, querido José Ramón Iturriaga, gestor de fondos y socio de Avante Asesores, con Federico? quien hemos compartido muchas horas de radio también y de televisión, ¿verdad? Muchas horas, lo pasábamos muy bien, en momentos muy interesantes. También, interesantes en el siempre. sentido de la maldición china. Para que, a ver si ya dejamos estos tiempos tan interesantes que nos han acompañado tanto tiempo. Eso es. Pues Eduardo, ponemos los temas encima de la mesa. Claro que sí. Muy bien. Yo creo que, y además no está mal que lo hagamos en el último debate del año, la economía española iba viento en popa, habíamos pasado crisis, pero ninguna tan importante como la del 2007-2008, que nació en Estados Unidos en el 2007 y llegó como un vendaval, como un tsunami a Europa. Además, en nuestro caso hubo una recaída en el 2010 y eso hizo que ya la economía se resintiera seriamente. Pero apenas nos habíamos recuperado, nos estábamos recuperando de esa crisis cuando llega el COVID. Uh-huh. Y el COVID, si para la crisis del 2007 había que remontarse el crack del año 1929 en la bolsa de Nueva York, para esto hay que remontarse a la mal llamada gripe española, porque no fue española, de 1918, es decir, 100 años. En 100 años no habíamos padecido un shock sanitario tan grave como el que está suponiendo el COVID. El COVID es sobre todo y por encima y primero de todo un parón sin precedentes de la actividad económica. Hay que recordar el confinamiento, pero luego, además del desastre sanitario, eso origina una crisis sin precedentes económica. Y naturalmente, cuando hay una crisis económica, le sigue inseparablemente una crisis social. Uh-huh. Y por tanto, estamos en un momento, digamos, de damnificados. Parece que Europa se da cuenta de la magnitud del desastre del COVID y se ponen en marcha unos fondos europeos que se llaman Next Generation y que parece que los países más beneficiados de Europa vamos a ser Italia y España. Dos países grandes, dos países con un PIB importante dentro de la Unión Europea y dos países del sur, además dos países con una deuda pública superior a su PIB y por tanto con dificultades para seguir endeudándonos, tanto los italianos como nosotros. Bueno, parece que ya se nos anuncia escalonadamente que eso ha terminado y parece que empezamos ya la recuperación y ahí se distingue, como siempre, las voces de los políticos que anuncian antes de tiempo la recuperación y las voces de los responsables económicos que suelen ser más prudentes. Yo creo que ahora mismo tenemos el riesgo, esta variante Omicron va a ser otra nueva
recaída va a exigir un nuevo confinamiento, va a exigir un nuevo parón de la actividad económica. Ese yo creo que es el riesgo más inmediato. Pero es que junto a ese se ha producido una escasez, lo que quiere decir un encarecimiento tanto de los gastos de las materias primas como del transporte. En algún caso, en alguna empresa que conozco, el flete que costaba 1.000 euros ha pasado a costar 11.000 euros. Eso nos pone a las economías desarrolladas en un riesgo también sin precedentes. Pero es que si suben los precios de las materias primas, y no hay que olvidar, en primerísimo lugar, el precio de la energía, van a subir los costes salariales. Si van a subir los costes salariales, entonces va a haber una inflación por materias primas, por energía y por encarecimiento salarial. Y esto va a exigir, nos va a llevar a una inflación que era un vicio que parecía que habíamos olvidado, la inflación. Entonces yo creo que todos ahí hay un cúmulo de riesgos. También hay algunas oportunidades, la que he dicho de los fondos, pero también yo creo que estamos viendo, como siempre, el talento en forma de emprendimiento que se está dando en todos los países y también, y yo diría que destacadamente en el nuestro. Entonces, creo que hay una baraja de riesgos y de oportunidades que merecería la pena comentar. Por eso le hemos pedido a José Ramón que hoy nos acompañara, que él es un experto de esto, a ver cómo con tranquilidad, con sensatez, podemos encarar estos riesgos y aprovechar estas oportunidades. Uh-huh. José Ramón, hemos pecado de optimismo. Es decir, yo tengo la sensación, por lo menos así lo percibo, que corrieron nuestros políticos, no solo en España, también en el resto de Europa, demasiado a la hora de vender que venía la recuperación y que ya habíamos salido de lo peor de la pandemia y que entrábamos ya en un periodo maravilloso y estupendo de crecimiento y de creación de empleo. Y ahora estamos como mirando a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues no sé, pues, los políticos suelen pecar siempre de optimismo, pero en este caso lo que pasa es que estamos en tierra ignota, o sea que no sabemos, o sea que todas estas variantes, todas estas mutaciones, pues nos pillan a todos con el pie cambiado, o sea, es imposible tratar de anticipar nada. Lo que también, y lo estamos viendo ahora prácticamente en directo, lo que tendemos siempre es a magnificar los riesgos, ¿no? Ahora mismo, si miras con un poco de perspectiva, que entiendo que es muy difícil, o sea, veo que es complicadísimo sacar la cabeza de la centrifugadora del día a día, y bueno, pues como muchos expertos están recomendando, dejar de hablar del número de contagios y empezar a hablar de los números de hospitalizaciones, de ingresos en UCI, de fallecimientos, que es realmente lo que pone en riesgo el sistema sanitario, porque hay veces que cuesta hablar de esto, pero esto es una gestión del sistema sanitario. O sea, lo que hay que tratar de evitar son cuellos de botella en el sistema sanitario que obliguen a tomar decisiones tan drásticas como las que se tuvieron que tomar en el pasado. Entonces, bueno, pues estos últimos días, en concreto en España, pues no sorprende, porque es algo normal y habitual, más que normal, es algo habitual, el alarmismo con el que se está tratando la información, porque hoy todavía no tenemos toda la información encima de la mesa, pero sí tenemos suficiente información como para anticipar que esta última ola, que esta ola sudafricana, como la queramos llamar, no va a tener las mismas consecuencias que ha tenido las anteriores, y que, bueno, quizás en ese ejercicio también muy de políticos de hacer qué estás haciendo, pues puede llevar a algunos a sobreactuar, y eso no es inocuo. Eso para la economía lógicamente tiene consecuencias, independientemente de que eso es parte del guión, de que los políticos harán como que hacen, y que ya estamos viendo como en algunos casos en alguna comunidad autónoma española están tomando medidas que con los datos en la mano todavía no serían aconsejables. Lo que sí podemos, creo, es anticipar que estamos más cerca del final. O sea, esto es
que se vuelva a retrasar esa metavolante, tan ansiada metavolante, o sea, porque lógicamente ha sido una crisis que desde el punto de vista emocional no tiene precedentes. Bueno, como ha dicho muy bien Eduardo en la magnífica introducción que ha hecho, pues nos tenemos que remontar a la crisis de la mal llamada gripe española, y claro, emocionalmente pues todos estamos muy ansiosos. O sea, yo creo que el mazazo que supuso la irrupción de la Omicron a principios de mes, pues para todos supuso un jarro de agua fría, ¿no? Porque todos pensábamos que habíamos pasado página. En un primer momento pues se trató o se puso en precio, me refiero a los mercados, pusieron en precio el peor de los desenlaces, y hoy con más información y con mejor información pues todavía no somos capaces de hacer un análisis que deje un poco al lado el ruido. Pero bueno, yo creo que es un tema que va a pasar, y cuando lo miremos probablemente con algo más de perspectiva histórica, lo que esta crisis pase a la historia, o como esta crisis pase a la historia, es por el tremendo avance sanitario que han supuesto las vacunas. Nunca en la historia se habían desarrollado vacunas tan efectivas en tan poquísimo tiempo. O sea que yo creo que ahora todavía, y es razonable no tener esa perspectiva, pero yo creo que es lo que de verdad va a pasar a la historia, es por eso. Y luego, desde el punto de vista económico, y lo ha explicado también Eduardo muy bien en su introducción, los llamados policy makers lo han hecho muy bien. O sea, lo han hecho muy bien tanto por el lado de política monetaria como por el lado de política fiscal. O sea, hace año y medio nadie hubiéramos pensado que íbamos a estar así de bien. O sea, que bueno, la economía española va algo por detrás. Luego, si queréis, entramos un poco más en esos detalles, pero nadie hubiera pensado hace 18 meses, cuando nos encerraron en el mes de marzo del año 2020, que íbamos a estar ya con los niveles económicos, con los ratios económicos que estamos actualmente, que grosso modo son los de antes de la crisis. Entonces, bueno, lógicamente ahora la actualidad manda, los titulares, no tanto en la radio, pero sí en la prensa, el click manda, y los titulares tienen que ser pues cuanto más llamativos, más sensacionalistas, mejor. Y bueno, pues se echa de menos un poco de sosiego, un poco de frialdad en el análisis, que entiendo que en esta materia en concreto es muy difícil, pero que creo que es absolutamente necesario. Él ha dicho, José Ramón, que estamos en tierra ignota, en tierra incógnita, estamos en tierra desconocida. No, sí, esto no nos había pasado antes, ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento hay dos actitudes, que es la optimista y la pesimista. Siempre tiene mejor prensa la pesimista. Parece que hasta tal punto que alguien dijo, un optimista es un pesimista mal informado, o un pesimista es un optimista bien informado. Tiene mejor cartel el pesimismo. Pero también ha dicho José Ramón que aquí nos parece que tenemos tendencia a concentrarnos en los riesgos más que en las oportunidades. A mí me gusta recordar una frase de Churchill que dice: el pesimismo es la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. ¿Por qué digo esto? Porque el optimismo o el pesimismo no es un pronóstico, son actitudes. Entonces, a ver, ¿qué prefiere usted? ¿Regodearse en lo malo de lo que nos va a venir, o prefiere usted estar dispuesto a solventar si nos vienen nuevos problemas? A mí me parece que con una población como la española, que ha sido tan baqueteada en los últimos meses por multitud de causas sanitarias, económicas, sociales, oiga, no digamos que ahora ya viene otra vez lo peor, vamos a ver si nos viene malo, cómo lo solventamos, y si nos viene bueno, aprovecharlo. Es decir, me parece que es esencial ese cambio, no de pronóstico, sino de actitud. Pues vamos a ir analizando un poquito, porque es verdad que hay, tú decías, los datos de empleo, por ejemplo, que llevamos 9 meses encadenados seguidos con crecimiento de empleo, hay datos positivos, pero hay otros que no lo son tanto. Hay una inflación disparada, tenemos una deuda pública en torno al 120% del Producto Interior Bruto. Es verdad que la arrastramos desde hace tiempo, pero en fin, esos son condicionantes, yo diría que negativos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que podemos separar por un lado
partes positivas de las partes negativas. O sea, la parte positiva, decía antes, y apuntaba al buen hacer de los policymakers, o cómo lo han hecho de bien. O sea, yo creo que, en cierta medida, lo único bueno de tener tan reciente la gran crisis financiera es que tanto bancos centrales como autoridades fiscales sabían lo que no tenían que hacer y tenían la lección aprendida, por así decirlo, y no han incurrido en los mismos errores. Eso ha llevado a una respuesta por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria que no tenía precedentes, y además al unísono. Por el lado de política fiscal, yo no peco de keynesiano, pero si hay en algún momento donde tienen sentido las políticas keynesianas es en una crisis de la naturaleza de la que hemos vivido, entonces donde el parón era un parón sobrevenido, o sea, estábamos dentro de casa y como consecuencia todo lo que fuese mantener los flujos de caja a todos los niveles, ¿no? Empresarial, familiar, personal, etcétera, era pues bien empleado ese dinero que se ha traducido. Luego, lógicamente, el pagador de esta fiesta ha sido la deuda pública, pero era un dinero bien empleado, o sea, como contraposición al plan E de Zapatero, este dinero sí está bien empleado porque en el momento que hemos vuelto a subir la persiana o el cierre de la tienda, pues seguía habiendo tienda, ¿no? Que era lo importante. Y por el otro lado, pues bueno, estamos empezando a ver los efectos que tú apuntabas, Federico, de esa reapertura, pero yo creo que el tema de la inflación, bueno, entiendo que abra las portadas de los periódicos económicos y no solamente económicos, porque son muy llamativas las lecturas que estamos viendo, sobre todo porque llevábamos un periodo muy largo donde no veíamos inflación por ningún lado. Pero si nos paramos a analizarlo, es que no podía ser de otra forma. O sea, no podía ser de otra forma. Si la economía se abría como se ha reabierto, no podíamos tener otras lecturas por un efecto base. O sea, por un efecto base, que es que el petróleo, y eso no pasó hace tanto, hace un año, el petróleo tuvo lecturas negativas, o sea, que acordaros que estuvimos hablando de que algún vencimiento del petróleo West Texas, por circunstancias técnicas, se fue por debajo de cero. O sea, tenía algunas explicaciones de temas técnicos, pero se fue por debajo de cero. Claro, si el petróleo se va a 80, pues si eso, pues la inflación se ha ido donde se ha ido, y luego, pues los cuellos de botella que se están produciendo por el lado de la oferta, pues lógicamente si la oferta se ha parado, si hemos parado la máquina del mundo, volverlo a reiniciar, y sobre todo a la velocidad que se ha reiniciado y con la fortaleza que se ha reiniciado, porque el consumo de bienes está un 30% por encima de donde estaba el año 2019, no el de servicios, pero el de bienes está un 30% por encima. Pues claro, pues la economía tiene que ajustarse. Entonces son problemas que por definición son coyunturales, y que el año que viene, como repiten no solamente los políticos, que también, sino también los analistas, cuando las comparaciones de efecto base sean otras, que empezaremos a verlo en primavera, pues esa inflación no va a ser un problema. Probablemente no vuelva a donde estaba antes, que antes también era un problema. Los 10 años que hemos pasado sin inflación, de eso hemos hablado poco, pero no tener inflación también supone un problema, y de ahí el cambio de política estratégica que ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, que la inflación o los cuellos de botella que estamos viendo, que hablaba muy bien Eduardo del coste de los fletes, que yo creo que es el gran cuello de botella que se está traduciendo en incremento de precio de muchas de las no es que no haya, el otro día me hacía mucha gracia cuando hablaban del Thanksgiving, ¿no?, en Estados Unidos, del Día de Acción de Gracias, no hay pavos. Digo, ¿cómo no va a haber 100 millones de pavos en el mundo para que todos los americanos? Claro que hay pavos, el problema es que no eran capaces de llevarlos, de transportarlos, y el cuello de botella, como ha indicado muy bien Eduardo, pues son los fletes. Pues tampoco es que haya un problema de barcos en el mundo, lo que pasa es que se tiene que reajustar todo. Entonces está en ese proceso de reajuste, y bueno, eso tiene un traslado a los precios, tiene un traslado, pero es coyuntural. La idea que a mí me gustaría dejar es que hemos sido capaces de reiniciar la economía mucho más rápido y de una forma mucho más fuerte de lo que nadie hubiera sido capaz de pensar que íbamos a ser capaces hace solamente unos meses. Y claro, eso tiene consecuencias, pero son consecuencias que, por así decirlos, van de suyo, o sea, no podía ser de otra manera. La diferencia lo que me llama la atención, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Has hablado de las políticas keynesianas. Una de las grandes diferencias de esta crisis con la crisis de 2008 es precisamente la forma de hacerle frente. Es decir, en 2008 se apostó por políticas restrictivas, por la contención del gasto, y ahora se está apostando por eso, por justo lo contrario, por la expansión del gasto, ¿no? Sí, yo creo que, como ha dicho José Ramón, los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de China, han echado unas cantidades enormes al mercado que
antes o después tendrían que generar algo de inflación. Yo creo que, por un lado, la gravedad de la crisis que venía, como he pretendido decir antes, muy seguida de la otra. Y por otro lado, el que hubiera afectado a todo el mundo. Esto hay que poner en su lugar. La pandemia ha matado en el mundo, me parece que son 7 millones de personas. La peste negra del siglo XV mató a entre una tercera parte y la mitad de la población europea. Es decir, que... Pero con todo, ha sido mundial esta pandemia. Y por tanto, habían aprendido la lección y se ha adoptado por unas políticas expansivas. Yo creo que gracias a Dios, porque si hubiéramos ido otra vez a la restricción, hoy no estaríamos donde estamos de ninguna manera. 10 años de inflación, esto fue lo que nos trajo 10 años sin inflación, que fue lo que nos trajo la crisis, ¿no?, de 2008. 10 años sin inflación, que lógicamente pues ha tenido sus consecuencias, ¿no? Ha tenido las consecuencias del tipo de interés donde los hemos visto. Y ahora el otro aspecto que señalabas tú, que es algo que siempre se trae cuando se habla de la economía española, el alto endeudamiento público, que bueno, pues era la consecuencia inevitable de esta situación. O sea, lógicamente alguien tiene que pagar con esto, pero yo ahí señalaría dos aspectos. Por un lado, y también apuntaba antes Eduardo, el paso de gigante que se ha dado en el proceso de unión fiscal europea con los fondos Next Generation EU, ¿no? Porque yo creo que es un paso de gigante la forma en la que están estructurados, ¿no? Por un lado, las contrapartidas que se exige a los países receptores. Bueno, en España pues estamos viendo la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la digitalización, etcétera, por un lado. Luego, el control que se tiene de estos, que es lo más parecido a una política fiscal que viene ya prácticamente marcada de Europa, donde se ha mutualizado el riesgo, que esto, bueno, pues Alemania en la anterior crisis no fue capaz de dar ese paso y ahora mismo ya se están emitiendo fondos europeos. Y por otro lado, el alto endeudamiento que tenemos, que es muy similar al de yo creo que la única situación comparable es la de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El alto endeudamiento público en el que sale el mundo, porque como ha dicho también muy bien Eduardo, no es algo excepcional o exclusivo de España. O sea, el mundo en general ha salido con mucha más deuda pública de esta crisis, que el único precedente que hay es el de la Segunda Guerra Mundial. Y la forma de salir de ahí es pues conviviendo con algo más de inflación, ¿no? Es deflactando la deuda. Si tú tienes una inflación más alta durante unos cuantos años que los tipos de interés, es lo que se llaman tipos de interés reales negativos, ¿no? La inflación, los tipos nominales están por debajo de la inflación. La deuda contra el PIB, que es la medida que utilizamos, la deuda en términos absolutos no cae, pero lo que se reduce es en términos con respecto al PIB, que es la medida que utilizamos. Entonces, bueno, pues esa es la salida. Y en los bancos centrales, con el Banco Central, además, con la presidenta Lagarde a la cabeza muy vocal, que dicen los anglosajones, pues está claramente por detrás de la curva. O sea, van a mantener los tipos por debajo de lo que hubieran mantenido en otras circunstancias, porque saben que es lo que necesita ahora mismo la economía. Entonces, bueno, yo creo que esas son las dos circunstancias. O sea, yo creo que por el lado de la política fiscal europea se ha dado un paso de gigante que quizás todavía no le estamos dando la importancia que tiene, porque seguimos metidos un poco en la refriega de la crisis. Y por el lado de mirando hacia adelante, los altos endeudamientos públicos, que no son algo exclusivo de España. Francia tiene ahora mismo más deuda pública que España, no solamente Italia, pero Francia lo tenemos aquí y parece que pues, tiene más deuda pública, pues, y Estados Unidos desde luego muchísima más. El camino hacia adelante es tipos de interés reales negativos, y eso para una economía como la española es viento de cola. O sea, los ciclos económicos españoles estos últimos 40 años, que es el periodo de tiempo comparable, siempre han venido de la mano del ladrillo, que el ladrillo cuando funciona es cuando tienes tipos de interés reales negativos, ¿no? Porque, bueno, pues en este entorno lo estamos viendo ya en el sector de la promoción residencial, que está funcionando sorprendentemente bien. ¿Por qué? Pues porque la gente en un entorno de algo de inflación, con financiaciones muy baratas, pues te refugias en el ladrillo. Y eso siempre ha marcado los ciclos en España estos últimos 40 años. O sea que para adelante eso es positivo. Yo creo que el endeudamiento público es algo que tenemos que cuidar mucho, porque no conviene matar la gallina de los huevos de oro. Si una familia vive todo el tiempo gastando el 3 o el 5% más de lo que gana,
pues al final puede ser que el banco le diga ya no le presto más, y si no presta más van a venir malos tiempos. Pero como acaba de explicar José Ramón, yo creo que hay una cosa, yo tengo una idea al respecto. Me parece que esta crisis, dice el refrán que no hay mal que por bien no venga. La crisis ha sido un desastre sin paliativos, pero si nos trae un reforzamiento de la idea de Europa, a lo mejor no está tan mal. El drama humano, sanitario, no nos lo va a curar nadie, pero el drama económico puede que esto mejore. ¿Por qué lo digo? Porque Maastricht, los pasos que ha ido dando la Unión Europea han sido pasos muy significativos, pero como nos acaba de recordar, no había mutualización de la deuda, es decir, el que compartamos con Alemania con economías muy sanas. Mi idea es la siguiente. Los países del norte de Europa los conocemos muy bien. Tienen muchísimas ventajas. Son unos países serios, trabajadores, tal, pero no se distinguen por su generosidad. Y sin embargo, ahora, sorprendentemente, nos han dado una cantidad de dinero difícil de imaginar. 147.000 millones de euros. Eso es... Pareces un niño de San Ildefonso. Bueno, pues esto, ¿por qué nos lo han dado? Pues probablemente porque somos un mercado importante para sus productos, sus electrodomésticos, sus automóviles, sus productos magníficos y sofisticados. Pero también los han dado, yo creo, porque se dan cuenta que ellos no serán nada si Europa no es una unidad. En el año 2000 había, me parece que eran 6 economías europeas, estaban entre las 10 primeras del mundo. Ya no sé si queda más que una. Y esa una, en 10 o 15 años, tampoco sería de las 10 primeras. Bueno, en países que tienen más experiencia internacional se dan cuenta que no ser una de las primeras economías es un desastre para los que lo han sido. Para los que no lo han sido, nunca no. Entonces, se dan cuenta que tienen que contar con nosotros. Y yo creo, esa es la singularidad, que van a tirar, que están tirando ahora más que nunca. Esa cantidad ingente de dinero es porque, desde luego, piensan cobrarla. Con intereses bajos, pero la cobrarán. Y eso quiere decir que nuestra economía tiene que ir por buen camino, porque nuestro prestamista principal, el Banco Central Europeo, nos va a decir o vais por el buen camino o no seguimos prestando. Pues vamos a seguir, vamos a continuar. Tenemos que hacer una pequeña pausa ahora para la publicidad y vamos a seguir a partir de las 9 comentando todo esto, porque la verdad es que me gustaría irme también un poquito más atrás, a analizar un poco qué fue lo que pasó, qué errores que se cometieron en la crisis de 2008 para no repetirlos en esta crisis, también ver un poquito las fortalezas y las debilidades que tiene ahora mismo la economía española para afrontar lo que se nos viene encima. Pero lo hacemos ahora, a las 9, a partir de después de la publicidad. Transforma España. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890. Para personas inquietas, Capital Radio.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército, y el ejército son las empresas. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía. Radio. Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias. La sintonía de Capital Radio. Están escuchando el balance y esto es nuestro debate Transforma España. Ya estamos analizando cómo nos está afectando esta crisis a nuestra situación económica. La manera, decía José Ramón Iturriaga, tan increíble, cómo hemos salido tan rápido, ¿no? Y con ese empuje del desastre del principio de la crisis en marzo de 2020. Y a mí lo que me preocupa, y yo te decía, es si esta recuperación es lo suficientemente sólida y sobre todo si hemos aprendido de los errores del pasado. Bueno, evidentemente aquí hay riesgos y lo estamos viendo ahora, que estamos viviendo esta nueva oleada de coronavirus, y bueno, pues yo tiendo a ser constructivo con los datos en la mano, pero más allá de eso, si dejamos a un lado y pensamos que esto en algún momento de los próximos meses lo acabaremos dando por superado, sobre todo por el avance científico tan enorme que hemos vivido estos últimos meses, pues yo creo que los riesgos están sobre todo de la mano de los que hacen las políticas, ¿no? Por el lado de política monetaria, pues claramente ahora, si los bancos centrales cambiaran el tranco de forma muy drástica, pues sería un problema, porque con los altísimos niveles de endeudamiento público, que no privado, pero sí público, pues supondría un problema para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los mensajes, lógicamente, de los bancos centrales es que esto es transitorio, pero bueno, pues en los próximos meses ya lo están viviendo, pero los próximos meses, con los datos de inflación que estamos viendo, pues van a vivir momentos interesantes, ¿no? Y por el lado de la política, por el lado de la política fiscal, pues yo creo que el principal riesgo es pues desaprovechar esta oportunidad, ¿no? Que, como muy bien señalaba Eduardo, pues en los próximos 5, pero concentrado los primeros 3 años, vamos a recibir de Europa pues lo mismo que nos ha venido los últimos 30. O sea, que en los últimos 30 años el mismo importe de dinero, que son casi 13 puntos de PIB. Es algo extraordinario, es algo que bien utilizado, pues realmente es transformador. O sea, sí puede servir para transformar una economía como la española, cuyos problemas están no diagnosticados, sino sobrediagnosticados. O sea, que es que los problemas de la economía española los conocemos de sobra, no solamente nosotros, sino los conocen en Europa, y de ahí es las reformas que nos están no pidiendo, sino exigiendo, ¿no? La reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma de la administración pública. Entonces, bueno, esos son los dos principales riesgos que yo veo, ¿no? Entonces, más por el lado de la política fiscal, que no seamos capaces de aprovechar esa ingente cantidad de dinero que, bien utilizada, es absolutamente transformacional, y por el lado de la política monetaria, pues un cambio de tranco que, bueno, pues yo creo que el lenguaje de los bancos centrales es que entienden perfectamente que no pueden moverse rápido, pero bueno, estos próximos meses van a estar presionados por los datos de inflación, que sin duda no les van a acompañar. Eduardo. Sí, yo creo que efectivamente lo del dinero europeo es maná venido del cielo. Pero, como estaba diciendo muy bien José Ramón, ese dinero viene condicionado. Recuerdo una cena hace no mucho tiempo
donde políticos de distinto signo decían que si Europa pondría condiciones o no pondría condiciones, y a mí me parecía que yo tengo que volver a nacer para pensar que Europa da 147.000 millones a la economía española y no nos va a exigir reformas, porque entre otras cosas se arriesga a que no se los podamos devolver. De manera que yo creo que eso es un maná del cielo. Pero, primera cuestión, tenemos que ser capaces de gastarlo. De esos 30 años que lo de José Ramón, España nunca ha gastado todo lo que le ha dado Europa. Y si ahora nos van a dar en 5 o 6 años lo que nos han dado en los anteriores 30, deberíamos estar afilando la punta del lápiz para tener la seguridad, primero, de que los empleamos, de que los gastamos, y segundo, de que los empleamos bien. No como en aquel malhadado plan que fue tirar el dinero, sino vamos a hacerlo correctamente. Preguntabas antes por qué antes no lo hicimos bien. Bueno, yo creo que un defecto estructural, no de la economía, sino de la sociedad española, y si me preguntaran yo diría el más grave de todos los defectos, es nuestra falta de internacionalización. Aquí todo lo resolvemos, la culpa es de Sánchez, la culpa es de Rajoy. Oiga, España está inserta en el mundo. Y cuando digo inserta, no digo solo geográficamente, no digo históricamente. Estamos insertos económica y socialmente. Aquí los extranjeros, aparte de que vengan a pasar el verano y a tomar el sol en nuestras playas, aquí han hecho unas inversiones enormes. Y se han hecho unas inversiones enormes. Lo que quieren es que les duren esas inversiones y sacar una rentabilidad a esas inversiones que han hecho. Luego, la primera cuestión yo creo que es que nosotros debemos garantizar de que gastamos ese dinero primero y segundo que lo gastamos para aprovechando y haciendo transformaciones que están, como ha dicho José Ramón, absolutamente diagnosticadas. Entonces, eso primero nos da tranquilidad y segundo les da tranquilidad a nosotros y a ellos. Pero no podemos seguir pensando en que toda la culpa es del PP o toda la culpa es del PSOE. Tenemos que pensar que España tiene unos condicionamientos al estar en el mundo, al estar en Europa. ¿Por qué no se hizo bien la anterior crisis? Bueno, pues mire usted, primero había menos experiencia que para esta, que ya hemos aprendido y segundo, no fue un error del gobierno español, fue un error de Europa entera, que apostaron por la austeridad. Aquí, el austericidio. Lo que se llamó el austericidio, efectivamente, y algunos llamaban el austericidio. Era por politizar una cuestión. Una cosa que es sorprendente es que cuando hablamos de algo español, lo primero que hacemos es politizarlo. Y cuando hablamos de algo que está más allá de nuestras fronteras, nunca lo politizamos. Entonces, mire usted, aquí hay política dentro y fuera de España. Y hay que acoplarse, adaptarse a la realidad internacional. Yo creo que ojalá esta crisis nos sirva para hacer unas transformaciones que nos pongan en el pabellón de cabeza, en el vagón de cabeza de la Unión Europea. En algunas cosas somos muy de cabeza. Lo hemos hablado aquí, Federico. Sí. España es, en relación con su PIB, el segundo país exportador de la Unión Europea. Éramos el quinto. En los últimos años hemos adelantado a Francia, hemos adelantado a Italia, hemos adelantado al Reino Unido. Nos queda por delante Alemania, que nos parece que está a una distancia inalcanzable. Pero en otras cosas estamos en un vagón de cola. ¿Qué estamos haciendo en investigación? En I+D+I. ¿Qué estamos haciendo en emprendimiento? Son asignaturas que nos faltan. Las que ha dicho José Ramón, en pensiones. ¿Cómo con este nivel de endeudamiento decimos que las pensiones tienen que subir con el IPC? No me opongo a que usted suba las pensiones, pero en la medida en que usted lo suba, usted no las podrá pagar luego. Así que piénselo, el pan para hoy y hambre para mañana es una mala política siempre. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Pues estupendo, suba usted el salario, suba usted el precio del trabajo y cada vez tendremos más paro. Usted no lo dirá y quedará bien con su público, pero piensen de una vez en el interés general de los españoles, en el interés común, en el interés que siempre se ha llamado el del bien común. Pensemos por una vez en eso.
Bueno, yo creo que tengamos Bruselas, que tengamos a Bruselas ahí como piñata, ¿no?, para echarle las culpas de todo, pues está muy bien. O sea, y que bien mirado, si vemos el tema político que apuntaba Eduardo antes, yo creo que si hay algún partido político que puede sacar adelante las reformas que estamos viendo, o sea, que puede sacar adelante con menor contestación social las reformas que nos están exigiendo en Europa, es el Partido Socialista. O sea, que el Partido Socialista, y lo estamos viendo ahora, porque ¿qué contestación ha tenido la reforma de las pensiones? Pues prácticamente ninguna. O sea, bueno, evidentemente, porque tampoco han hecho ni pedagogía, ni han hecho una reforma en profundidad, pero tampoco en el mercado laboral estamos viendo grandes pasos atrás. Entonces, bueno, yo creo que el tener a Bruselas como gran muñidor de nuestras políticas fiscales, de nuestras reformas estructurales, sirve como, en cierta medida, chivo expiatorio, que es, como dice Carlos Rodríguez Brown, el mejor amigo del hombre. Entonces, bueno, pues el chivo expiatorio de Bruselas, pues como lo pide Bruselas, pues yo creo que esa puede ser una gran coartada para avanzar en esas reformas estructurales que conocemos todos. Y además, si el viento, como estamos viendo, empieza a soplar de cola, lo que hay que recordar, lo para que es normal que se nos haya olvidado, porque es que llevamos, y lo apuntaba fenomenal Eduardo en su introducción, llevamos pisando charcos, o en concreto la economía española no ha dejado un solo charco sin pisar desde el año 2007-2008. Empezamos con la gran crisis financiera que nos afectó pues como al resto del mundo, luego pues el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que fue algo en concreto algo muy específico de España, con las consecuencias que tuvo en el sistema financiero, la crisis del euro, donde fuimos junto con Grecia e Italia pues uno de los grandes protagonistas, luego con los auges de los populismos, pues aquí pues se nos ha olvidado, pero también fuimos uno de los más mayores protagonistas, Cataluña si nos faltaba algo por el camino, etcétera. O sea, hemos estado durante 10 años que se nos ha olvidado lo que es el viento de cola, y ahora cuando lo empezamos a intuir, y bueno, pues yo venía andando para acá por la calle Serrano, y a pesar de todo está un poco de ruido que ha habido últimamente con los aumentos de contagios, etcétera, la calle Serrano estaba que ardía en fiestas. La economía española con el viento de cola es una economía tremendamente agradecida, y a lo que apuntaba antes de los tipos de interés reales negativos, que es gasolina para un sector que es esencial para la economía española, como es la construcción, pues hay que añadir pues el tema de la reapertura económica, que bueno, que hemos visto ventanas, que ahora bueno, parece que damos un pequeño paso para atrás, pero que sin duda acabará llegando, ¿no?, que es la reapertura económica. La economía española va a ser de las grandes beneficiadas, ¿no?, en ese querer recuperar el tiempo perdido, que yo creo que todos queremos, ¿no?, por lo mal que lo hemos pasado. Lógicamente ha habido quien lo ha pasado peor en estos últimos meses, pero en general todos lo hemos pasado mal y todos queremos recuperar el tiempo perdido. Pues España es uno de los países que se beneficia más de esa reapertura económica, y luego a todo eso hay que sumar los fondos europeos, que es muchísimo dinero, que lógicamente si se emplean bien pues servirán para dar un paso de gigante, pero en cualquier caso es un zurrón de dinero que se va a reflejar en el PIB. Entonces, bueno, con viento de cola pues se hacen mejor las reformas, ¿no? Con la economía acompañando, pues es más fácil avanzar en determinados problemas, en la solución de determinados problemas que sabemos que están ahí. Pero sigue habiendo problemas que están ahí, como tú dices, paro estructural, empleo precario. Hay una reforma laboral pendiente. Esto es más de laboral, pero también afecta, obviamente, afecta y va a afectar a nuestra economía en el futuro, ¿no? Quiero decir, hay una serie de cuestiones que están ahí ahora mismo sobre la mesa que yo no sé en qué medida afectan. Bueno, yo creo que el tema de la reforma laboral es una de las que tenemos pendientes, y evidentemente a mí me encantaría que dieran un paso de gigante y nos aproximáramos al modelo anglosajón. Pero eso es imposible. Entonces, entendiendo que eso es imposible y que no vamos a ir hacia ese modelo, lo que también podemos descartar, y es un respiro, es que vayamos a dar grandes pasos hacia atrás. Y si cogemos un poco de perspectiva, que entiendo que siempre es muy difícil coger un poco de perspectiva, que el peaje que vayamos a pagar en España por el auge del populismo, que también, como ha señalado Eduardo, pues las crisis económicas vienen siempre seguidas de crisis políticas, y la gran crisis financiera del año 2008 pues le siguió una gran crisis política que ha sido todo el auge de los populismos. Pues al final el populismo en España, y aquí, bueno, pues tú y yo lo hemos comentado, o sea, cuando estábamos en la brújula, en sus tiempos, en el auge de Podemos, tal, pues que esto se vaya a traducir en que han formado parte de un gobierno
pero que al final del día no haya roto ningún plato. O sea, no es que hayan hecho muchas cosas buenas, que a lo mejor no han hecho cosas buenas, pero no se han dado grandes pasos para atrás. O sea, que aquí nos hemos vacunado de populismo sin muchos platos rotos o con muy pocos platos rotos, ¿no? Piensa que, por ejemplo, Reino Unido, que conoce muy bien Eduardo, pues el populismo les ha costado salirse de la Unión Europea. Claro. Eso decía, comentaba el otro día un británico, que bien estáis manejando el populismo, porque nosotros, el populismo nos ha sacado de la Unión Europea. Sí. Pensemos que eso nos hubiera pasado. Nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Bueno, yo creo quiero que... ni pensarlo. Claro, es que a mí me parece que nosotros... ha habido una cosa que me gustaría subrayar. Has dicho que este gobierno tendría para hacer las cosas menos contestación social. Tuvimos una crisis sanitaria hace tiempo, el SARS, y sacrificamos a un perro. Excalibur se llamaba. Excalibur, un perro. Y España se puso en llamas. Sí. Hoy tenemos cuántos millones de personas enfermas y cuántos muertos. Más de 100.000, sí. Claro. Y ha hado una cacerolada en Núñez de Balboa, es todo lo que se ha visto. Es decir, hay una asimetría entre la actuación de gobiernos de centro-derecha frente a la actuación de gobiernos de centro-izquierda que a mí me gustaría estudiar. Segundo, este gobierno, como decía José Ramón, no ha roto muchos platos, es verdad, pero no ha hecho casi nada de lo que prometía, es decir, que iban a hacer la reforma laboral. Bueno, pues no sé cuántos meses llevan ya en el gobierno y todavía no lo han hecho, y ahora parece que van a retrasarla, que lo tenían que hacer este año, y ya van a coger un mes más para ver si llegan a un acuerdo. Yo creo que hay una especie de ten-con-ten que en el fondo, diría, es por un lado el populismo y por otro lado Europa. ¿A dónde quiere ir usted? A primera vista parece que la senda agradable es la de que dibujan los populismos. Pero si miramos a llegar al objetivo, para mí no hay ninguna duda. Con el camino europeo llegaremos a los objetivos. Con el camino populista llegaríamos al desastre. Y esa es la disyuntiva que nos enfrentamos ahora. ¿Qué tendremos que corregir? Bueno, pues, tenemos que corregir, pues eso, el tema de las pensiones es un tema grave y que, como ha dicho también Eduardo muy bien, cuanto más tardemos en afrontar las soluciones, pues es más costoso. Y yo lo que he echado mucho de menos en el debate que se ha abierto estas últimas semanas con las soluciones que planteaban desde el gobierno es mucha pedagogía. Bueno, echa de menos algo de pedagogía, es que no ha habido nada de pedagogía. Es que parece que nacemos con un derecho divino que es cobrar una pensión cuando nos jubilemos, y si no entendemos que con lo que cotizamos, lo que cotiza una persona normal en su vida, se paga 10 años de pensión, porque bueno, es que ahora tenemos como Xavier Vidal-Folk, que escribía hace unas semanas en una columna muy acertada en El País, que decía que ahora tenemos la mala costumbre de morirnos después de habernos jubilado. Y eso, cuando empezaron las pensiones, pues no era así, ¿no? Cuando esto empezó, hacía un artículo, una columna muy interesante que miraba hacia atrás en Alemania cuando empezaron las pensiones. Claro, pues te jubilabas a los 65 años, pero la esperanza de vida era a los 45. Entonces, bueno, pues se jubilaban 4. Entonces, pero ahora cuando ya nos jubilamos, la esperanza de vida está muy por encima de la edad de jubilación, pues lo que hay que hacer es mucha pedagogía y replantear el sistema. Si cada uno de nosotros supiéramos que con lo que cotizamos en una vida normal, pues nos estamos pagando 10 años, pero que luego vivimos, gracias a Dios, a mí me encanta vivir, espero vivir mucho, pues otros 10 o 15 años más, de acuerdo con las esperanzas de vida actuales, pues quizás podríamos abrir un melón, que entiendo que desde el punto de vista político tiene un coste muy elevado, pero si no se hace esa pedagogía, no salimos de los clichés. O sea, lo de mantener el poder, pero es que, como ha dicho Eduardo, es que aquí los paganinis de esta reforma son los baby boomers, o somos los baby boomers, pero que es absolutamente injusto. O sea, que esto es bien planteado, pues tendría que repartirse entre todos, y sobre todo lo que, mirando para adelante, tendría que hacerse un planteamiento que fuera sostenible, que es lo que no es ahora. Entonces, bueno, yo creo que
pues ha desperdiciado una opinión, se ha parcheado, probablemente consigamos solucionarlo o por lo menos salvar la cara con Europa para esa reforma que nos exigen, pero se ha perdido una oportunidad de una reforma más profunda que desde luego es necesaria. Y luego pues están pendientes pues el tema de la reforma laboral, que yo también estoy de acuerdo con Eduardo, donde no va a haber grandes marchas atrás, que ya en sí es muy buena noticia, o sea, que no se derogue, que no veamos grandes pasos atrás es una buena noticia. La pena es no avanzar mucho más, y sobre todo el tema de la administración pública, que también sería muy interesante abrir ese melón, que desde luego pues son melones que, como tienen enorme coste político abrirlos, pues es muy difícil que si no te ves entre la espada y la pared, pues los abras. Uh-huh. Yo creo que si pudiéramos reducir en una mínima expresión, ¿cuál es el error de los populistas? Yo creo que el error es que hay un mito, que tienen un mito que es el Estado, y parece que el Estado es el que lo puede resolver todo. La verdad, después de que se cae el mito, la verdad que te queda es que el Estado somos todos nosotros y nada más que nosotros. Luego, si usted sube las pensiones, la va a pagar usted. Sí. Si usted, yo la palabra, cuando estuve en el gobierno, los años que estuve en el gobierno, la palabra que más veces repetí es pedagogía. Expliquemos. Si no se trata de si tiene usted razón, no tiene usted. Primero explique cómo funcionan las cosas. Explique que para comprar petróleo necesitamos que nuestras empresas exporten. Y si no exportan las empresas porque les ponemos piedras en el camino o palos en la rueda, pues entonces usted no podrá comprar petróleo. Ese es, yo creo que lo más importante. Y luego, respecto a lo que se ha dicho de la esperanza de vida, hay una cosa que me parece que los números son muy redondos. En la Fundación hicimos un programa que se llamó El Talento Senior, y ahí explicamos, que nos vinieron a explicar los sabios, los filósofos, las administraciones, las empresas, lo que pensaban de la jubilación y el talento senior. En el año 1920, hace 100 años, de cada 100 españoles que nacían, 10 cumplían 65 años. Y además la esperanza de vida, pues que la media era recibir una pensión durante 7 años. Bueno, podía haber sido saludable el sistema de pensiones. En 2020, de cada 100 españoles que nacen, 90 cumplirán 65 años. No 10, 90. Es el número inverso. Oiga, usted no puede. Estamos llegando a una situación donde cada 2 trabajadores, casi poco más de 2, tienen que pagar la pensión de un jubilado. Quiere decir que si un señor gana 1.200 euros, tiene que pagar 400 o 500 euros de la pensión. Si no, él podría ganar 1.700, pero tiene que pagar 400 o 500 euros para pagarle la pensión a un jubilado. Me parece que si esto se le explica a la gente, tendrán menos prisa en subir las pensiones, tendrán menos prisa en saciar el hambre de hoy para que venga el hambre mañana. Uh-huh. Pues esto es así, es un hecho, pero en cualquier caso el debate sobre hacia dónde tienen que ir nuestras pensiones, hacia dónde tiene que ir nuestro sistema de bienestar, en definitiva, es un debate que está sobre la mesa y que enfrenta, de hecho, a sectores muy más populistas. Hablabais antes del populismo, y sigue habiendo ahí un eterno debate ten con ten entre digamos, quienes tienen la cabeza más en el Estado y quienes la tienen más en los mensajes fáciles y, ¿no?, de hacer populismo. Populares. Más populares, ¿no? Eso está así. Sí, pero el haber tocado poder, o sea, yo creo que es otra de las ventajas que un partido como Podemos haya formado parte del gobierno, y de esto sabe mucho más Eduardo que yo, lógicamente. Bueno, pues al final se ha desmitificado esas soluciones fáciles, esos planteamientos fáciles a problemas complejos. Pues bueno, pues cuando ellos decían que bueno, vamos a nacionalizar bancos y va a funcionar todo mucho mejor. Bueno, pues este gobierno, donde hay que recordar que Podemos es parte de este gobierno, lejos de nacionalizar Bankia, que era una de las cosas que llevaban en su programa, pues lo ha fusionado con Caixa, o sea, algo que
Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, anterior ministro de Economía, no se atrevió a hacer. Bueno, ni siquiera se atrevió a plantear. Bueno, pues lo ha hecho este gobierno con Podemos dentro. Bueno, ha tenido que gestionar, que me ha gustado mucho la imagen que ha utilizado Eduardo antes de gestionar la crisis sanitaria, pero bueno, no la crisis sanitaria, esta crisis energética en la que estamos ahora mismo inmersos. Si le hubiera tocado tener que lidiarla a un partido de corte conservador, hubiera sido algo extraordinario. O sea, estarían ahora mismo caceloradas aquí delante en la plaza esta maravillosa que tenemos delante de Rubén Darío, tendríamos a gente rompiendo escaparates y sin embargo tenemos el megavatio, pues no sé a qué nivel es 360 mañana. Pues a 360 que no sabía, pero que es algo y bueno, y que han visto que no hay solución fácil, porque claro, el planteamiento que tenemos de precios marginalistas pues no se soluciona de un día para otro. Entonces, si el gas está donde está, pues el precio de la electricidad está donde está y tú estás en el gobierno y te lo tragas porque no te queda otra, o sea, es que no puedes hacer otra cosa. Y ahora mismo pues están negociando con Europa, pues nuestra ministra vicepresidenta segunda, y ministra de Trabajo está que venía con planteamientos muy rupturistas en cuanto a la reforma laboral y bueno, pues en el mejor de los casos se va a quedar en un leve maquillaje a la tan criticada reforma de Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que el haber pasado por el poder y, como decíamos antes, ¿no?, sin que nos haya costado salirnos de la Unión Europea, como les ha costado a los británicos, o sin haber tenido que padecer a un presidente como Trump, como han padecido los americanos, o sin haber tenido que vivir a un Varoufakis o un Salvini, que no hemos tenido a esta gente. O sea, pues eso, pues pues ahora cuánto le dan las estimaciones de voto a los partidos, a Podemos en este caso, pues en el mejor de los casos un 11-12%, ¿no? En 2014 le daban un 25, un 26, nunca llegó a tener ese resultado, ¿no? En las encuestas llegó a haber alguna encuesta que le daba sorpaso en la izquierda, que hubiera sido un desastre absoluto. Bueno, pues eso ya lo hemos superado, esa etapa está superada, ¿no? Bueno, está el otro lado, el otro populismo del otro lado también creciendo a expensas del PP. Eso es así, bueno, pero bueno, en fin, no es un tema Pero la solución fácil, la explicación fácil es decir, bueno, es que el populismo se ha acostumbrado a pisar alfombra y ya no. Bueno, a lo mejor hay parte de verdad, pero lo que creo que se han dado cuenta es lo que has subrayado 2 o 3 veces, es decir, de la dificultad de los problemas, que esa sencillez de esto lo solventamos en un minuto. Mire usted, llevan ustedes 3 años en el gobierno y no han solventado el 90% de las cosas que ustedes decían que iban a solventar. Reformas económicas. Las reformas económicas aparte de las pensiones. De las pensiones. Y la reforma laboral. La reforma laboral, pues yo creo que todo lo que sea pasos en la liberalización de lo que sea crear empresas, que yo creo que ahí, lo apuntaba antes muy bien Eduardo, vamos muy por... El gobierno ha aprobado una ley que a mí me ha llamado mucho la atención y que ha tenido poco relevancia, que es esa ley de las startups, que permite crear una empresa con €1. Y yo he dicho, esto me parece un paso positivo, porque hay otros países donde tú puedes crear una empresa sin necesidad de... Antes era complicadísimo crear una empresa en este país. A mí me parecen reformas positivas ese tipo de... Un famosísimo economista catalán, además independentista, decía que España era el país número 84 del mundo en cuanto a facilidad para crear una empresa. Decía, justo después, me acuerdo que de la República de Tonga. Era más fácil crear una empresa en la República de Tonga que aquí en España. Es verdad. Lo decía Xavier Salas y Martí. Pues yo creo que esa es una de las reformas más urgentes. Pero hay todavía, si cabe, una que lo expresa mejor, que lo ha dicho José Ramón, que es la reforma de la administración. Tenemos una administración, yo creo que mucho mejor de lo que la gente piensa. Creo que es una administración contra lo que podemos creernos nosotros, es mucho menos corrupta que casi cualquier administración europea. Pero tenemos una administración hecha, troquelada en el siglo XIX. ¿En qué se parece la sociedad española de hoy a la del siglo XIX? Eso tenemos que darle un cambio trascendental y urgentísimo. Yo creo que esa es una reforma esencial. La verdad es que en Transforma España la teníamos como una de las reformas centrales que tendríamos que acometer. Yo creo que
esa reforma de liberalizar y la reforma de las administraciones públicas, que se dé cuenta en España, yo creo que una esencial es la reforma educativa, que no está llegando ahí, casi sí nos vamos por el otro camino. Sí, de esta tenemos que hablar, ya hemos hablado y tenemos que seguir hablando porque es una de las reformas importantes que necesita este país, ¿no? Que es la reforma educativa. Uh-huh. Yo creo que sí, que es una de las pendientes y que es necesario seguir avanzando. Yo creo que sí, por eso son 4 o 5, es un ramillete de 4 o 5 reformas, pero en fin, no cachemos más a nuestros espectadores y ahora lo que queda es desearle felices fiestas. ¿Os vais? Yo creo que me iré un par de días al campo. Da un poco de miedo. Tal y como está la cosa, José Ramón Iturriaga, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Federico, muchísimas gracias a Eduardo por invitarme aquí, estoy encantado. Un abrazo muy fuerte. Y apoyarle mucho en esta iniciativa de Transforma España. Eduardo, felices Navidades a todos, feliz Navidad a ti, feliz Año Nuevo. Y que el 22 sea mejor que el 21. Seguro que sí, ya lo verás. Muy bien. Por lo menos aquí seguiremos haciendo Transforma España, intentando poner un poquito de luz y de nuestro granito de arena en mejorar este país, como hacemos siempre. Muchas gracias a los. Gracias. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable. No me hagas spoilers. Renta 4 Banco presenta sus planes de pensiones de cine, los más premiados y con más estrellas del año. Además, si inviertes antes del 31 de diciembre, te bonificamos hasta el 1% de tu aportación. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descúbrelos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Shh. Perdón. Gestora más premiada por expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.